Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algunos conceptos, bastante clásicos del psicoanálisis freudiano. Tenemos una grabación, el audio de una clase universitaria donde justamente se discuten estas ideas de Freud, que todavía hoy dan que hablar, ¿no? Exacto. La idea es que juntos podamos, desempacar un poco los puntos clave que salieron en esa charla académica. Sí, precisamente. Y nos vamos a enfocar en dos temas principales que se tocaron en esa clase. Por un lado, la visión de Freud sobre el desarrollo femenino, específicamente el complejo de Edipo en la niña, que siempre es, polémico. Sí, bastante. Y por otro lado, un momento súper importante en la teoría freudiana, la introducción del concepto de narcisismo, allá por 1914 más o menos. Y es que es imposible no darse cuenta, y seguro pasó en esa clase, que algunas de estas primeras ideas de Freud sobre el género, si las escuchamos hoy, pueden sonar un poco chocantes, ¿no? Ujú. O como se dijo ahí mismo, quizás hasta simplistas. Pero justamente por eso creo que vale la pena mirar bien qué dijo, en qué contexto y por qué todavía se analiza tanto. Bueno, vamos a desentrañar esto, ¿te parece? Dale. Aparte, el material que tenemos es interesante porque no es solo la teoría fría, ¿viste? Es una clase. Se escuchan las explicaciones, sí, pero también los comentarios, las preguntas de los estudiantes. Se nota cómo estas ideas todavía interpelan, generan cosas hoy. Y se ve que se centraron en textos específicos, ¿no? Los que hablan del Edipo femenino, que Freud terminó de armar por ahí de 1923. Ajá. Y ese texto clave de 1914, Introducción del narcisismo. Perfecto. Arranquemos entonces con el Edipo femenino. La grabación, la discusión partía de la idea inicial de Freud. Una primera fase que él llamó Edipo negativo, donde la conexión principal de la niña es de amor, digamos, hacia la madre. Exacto. Pero el momento clave, el punto de quiebre, según esta teoría freudiana que se explica en la clase, llega cuando la niña se da cuenta de la diferencia anatómica, o sea, percibe que no tiene pene. Y de ahí, nacería lo que Freud llamó la envidia del pene, ese deseo de tenerlo. Un concepto que, hay que decirlo, es quizás uno de los más debatidos y criticados de toda su obra. Claro. Y esta envidia, según explicaban ahí en la grabación, no viene sola. Parece que trae consecuencias en la relación con la mamá. La niña podría sentirse como defraudada, ¿no? Como que ve a la madre también como incompleta, como castrada, en términos freudianos. Y eso debilitaría ese primer vínculo. Así es. Y esa mezcla, la decepción con la madre, la envidia del pene, el deseo de tenerlo o incluso de ser varón, eso empujaría a la niña a poner su interés en el padre. Y acá es clave lo que remarcan en la clase. Estamos hablando de la Viena de principios del siglo XX. Freud interpretaba lo que escuchaba de sus pacientes, en un contexto cultural y con un saber biológico, muy distinto al de ahora. Totalmente. Por eso hoy se lee diferente, ¿no? Con una mirada más crítica, entendiendo las limitaciones de la época. Entendido. Y después viene algo interesante que mencionaron. Una especie de sustitución. Ese deseo de tener pene se transformaría, simbólicamente, en el deseo de tener un hijo. Pero no cualquier hijo, un hijo del padre. Una sustitución simbólica fuerte, sí, pero claro, como el padre tampoco puede darle eso directamente, aparecería otra decepción. Y esto, según la teoría, llevaría a que la niña abandone el complejo de Edipo de una forma más gradual, no tan de golpe como el varón. Aunque esos deseos de fondo, tener el hijo, podrían quedar ahí en el inconsciente. ¿Y qué pasa con el famoso complejo de castración? En el varón, el miedo a perder el pene lo empuja a salir del Edipo. Pero en la niña, según esta visión, ¿cómo funcionaría? Ajá, acá la lógica como que se invierte, y es un punto central que discutían en la grabación. Para la niña no sería el miedo a la castración, sino la percepción de que ya está castrada porque no tiene pene, lo que la haría dejar de lado las aspiraciones más masculinas y, desarrollar su feminidad. Por eso, su salida del Edipo sería más lenta, menos definitiva. ¿Y esto afectaría la personalidad? Recuerdo que en la grabación se dijo algo del superyo, la conciencia moral. Sí, la implicación teórica que exploraban en la clase es que esta resolución distinta podría llevar a un superyo femenino, menos severo, menos cruel, decía Freud, que el masculino.
Él hasta sugirió que esto haría el carácter femenino más sociable. Una idea muy, muy de su tiempo, claro. Claro. Y es interesante que en la misma clase se mencionó la visión de Melanie Klein, que es casi opuesta, ¿no? Ella habló de la envidia del varón hacia la capacidad de la mujer de tener hijos, una idea que hoy quizás resuena un poco más. La grabación también conectaba esto con algo más, de la vida diaria, la elección de pareja. Se sugería que esta dinámica edípica, al no resolverse tan tajantemente, podría llevar a buscar parejas que, inconscientemente, recuerden al padre. Es una lectura psicoanalítica clásica que comentaron, sí. Buscar repetir o reparar esa relación original. Incluso si el padre tenía rasgos negativos, se mencionó el ejemplo del alcoholismo, podría existir esa fantasía inconsciente de cuidarlo mejor o de cambiarlo, ¿no? Y salió un comentario casi como anécdota pero interesante en la clase, sobre esa percepción que a veces tenemos de que las nenas chiquitas parecen más maduras que los nenes. ¿Tendrá que ver con este superyo distinto? Tentativamente, la profesora en la grabación lo relacionó con esa posible formación diferente del superyo, pero enseguida agregó el matiz importante. ¿Cuánto de esto es realmente estructura psíquica y cuánto es pura construcción cultural? Se reconoció que los cambios sociales, la crianza actual, seguro están modificando esas percepciones y realidades de género en la infancia. Bien, para cerrar este punto, ¿cuál sería el esquema temporal que se planteó en la clase? Más o menos. Según lo que se escuchaba, habría como una prehistoria en la fase anal, después la aparición de la envidia del pene en la fase fálica y luego un desarrollo más largo del superyo durante la latencia, sin un cierre tan marcado como en el niño. Y se citó una frase sobre el superyo que me quedó dando vueltas. Como el padre debe ser, así como el padre no te es lícito ser. Suena contradictorio. Es que lo es. Y ahí está lo interesante, su función estructurante, según explicaban. Es un doble mensaje fascinante, ¿viste? Por un lado, te impulsa a identificarte, sé como él, tómalo como modelo. Pero al mismo tiempo te pone un freno. Ojo, no puede ser todo lo que él es, sobre todo en lo que toca al deseo prohibido, como el incesto. Resolver esa tensión interna es lo que, en teoría, te permitiría armar tu propia identidad, ir más allá del padre. Clarísimo. Bueno, si te parece, cambiemos de tercio, porque la clase también le dedicó bastante tiempo a otro concepto que fue una revolución en el pensamiento de Freud, el narcisismo, a partir de ese texto de 1914. Y parece que no salió de la nada, sino que surgió en medio de debates fuertes con otros psicoanalistas. Totalmente. Ese texto, Introducción del narcisismo, es una pieza angular. Como se escucha en la grabación, Freud lo escribe justo cuando se estaba peleando, rompiendo con discípulos como Jung y Adler. Necesitaba ajustar sus herramientas teóricas, ¿no? Y lo que hace es proponer al narcisismo como una etapa necesaria en el desarrollo de la libido, como un puente entre el autoerotismo del principio, el placer en el propio cuerpo, digamos, y el amor ya dirigido a otros, el amor objetal. O sea que no nacemos queriendo a otros, sino que pasamos primero por querernos a nosotros mismos. Algo así. Algo así, sí. Y esto implicó un cambio grande en cómo Freud pensaba la mente. Pasó de un modelo más neurológico, como el del viejo proyecto de psicología, a uno donde el yo se va construyendo activamente, a través de la relación con uno mismo y con los demás. Este yo del narcisismo, que se siente como una unidad, es distinto del yo más básico que cumplía funciones antes y también es distinto del yo que después va a formar parte del famoso trío yo, ello, superyo. Es un yo que se está armando. Y en esa construcción, la energía es clave. La clase recordaba cómo Freud insistía en diferenciar la libido, que para él era energía específicamente sexual, en contra de lo que decía Jung de una energía psíquica única. Claro. Del interés, que sería la energía de las pulsiones de autoconservación, como el hambre, la supervivencia. Como una reacción a sentirse inferior. Freud la reinterpreta desde su mirada. Esa protesta tiene una raíz narcisista y por lo tanto sexual, ligada a la angustia de castración, siempre volviendo a la primacía de lo sexual en su teoría. ¿Y cómo llegó Freud a esta idea del narcisismo mirando a sus pacientes? O sea, ¿qué cosas intentaba explicar con esto?
Principalmente, había dos temas que no le cerraban bien en su modelo anterior de neurosis: algunas perversiones y sobre todo la psicosis. La clase menciona el análisis que Freud hizo de Leonardo da Vinci. Él interpretó su homosexualidad como una elección de objeto de tipo narcisista, es decir, buscar amar a otros que representen una versión idealizada de uno mismo de joven, como repitiendo la forma en que sintió que su madre lo amó. Mira vos. Y justo ahí, en la grabación, un estudiante hizo una pregunta buenísima, algo que quizás nos preguntamos varios. Si el modelo es el amor de la mamá, ¿por qué buscar a alguien parecido a uno mismo y no directamente a la madre? Una pregunta excelente, que va al nudo de la complejidad del deseo, ¿no? La explicación que se daba en la clase, siguiendo la lógica freudiana de ese momento, es complicada. Mezcla varias cosas. La fijación que no se resolvió con las figuras de los padres, el Edipo, el miedo a la castración, que en este caso se asocia a la figura materna, y esa necesidad narcisista de encontrar un objeto que sea un espejo del propio yo, esperando, quizás, recibir ese amor idealizado, pero a través de una figura distinta. Es como un laberinto de identificaciones y defensas, ¿viste? Entiendo. Entonces, el caminito sería, primero, autoerotismo, pulsiones separadas, cada una en su zona del cuerpo. Después, narcisismo, el yo se unifica y se vuelve objeto de amor. Y finalmente, amor objetal. La energía va hacia otros, pasando quizás por una fase homosexual antes del heterosexual. Así lo planteaba la clase, más o menos. Esa es la secuencia que se deriva del texto de 1914, sí. Y un detalle interesante que comentaron. En ese texto, Freud dice que el yo no existe desde el vamos, sino que se funda con el narcisismo. Lo llama un nuevo acto psíquico. Aunque después, ojo, en otros escritos como Pulsiones y Destinos de Pulsión, parece que lo ajusta un poco, ¿no? Elimina el autoerotismo como la primera etapa, y eso abre la puerta a pensar que quizás sí hay un yo un poco antes. Son, bueno, idas y vueltas dentro de su propia teoría. Hablemos un poquito de narcisismo primario y secundario. ¿Cuál es la diferencia fundamental que marcaron en la clase? El narcisismo primario sería el estado original, más bien teórico, ¿no? Donde toda la libido está puesta en el propio yo. El bebé, en esa autosuficiencia inicial, que puede ser real o fantasiada, sería como el modelo. El yo es el primer lugar donde se guarda la libido. El narcisismo secundario, en cambio, es lo que pasa cuando la libido que ya habíamos puesto en objetos de afuera, personas, ideas, lo que sea, se retira de esos objetos y vuelve al yo. La analogía de la ameba que usaron en la clase me pareció muy gráfica. El cuerpo de la ameba es la libido en el yo, el primario, y los bracitos que saca, los pseudópodos, son la libido que va hacia los objetos. Si los retrae, esa energía vuelve al cuerpo, sería el secundario. Exacto, una analogía muy visual. Y este mecanismo de retraer la libido le sirvió a Freud para intentar explicar fenómenos como la megalomanía, la grandiosidad, en la psicosis, que él llamaba parafrenias. Sería un narcisismo secundario tremendo. La libido abandona el mundo exterior y se vuelca toda sobre el yo, inflándolo de una manera patológica. Pero entonces, ¿que la libido vuelva al yo es siempre un problema? La clase aclaraba que no necesariamente, para nada. Y esa es una distinción clave que hicieron. El duelo normal, por ejemplo. Cuando perdemos a alguien querido, retiramos la libido que teníamos puesta en esa persona y la replegamos un tiempo sobre nosotros mismos. Es un narcisismo secundario, sí, pero es parte de un proceso necesario para elaborar la pérdida. Se vuelve problemático, según discutían, cuando esa retirada es masiva y permanente, como en la psicosis, o cuando la elección original del objeto era muy, muy narcisista. En ese caso, perder al otro se vive casi como una herida al propio yo, y el duelo se complica mucho. ¿Y diferenciaron esto de psicosis más graves o autismos, donde quizás el problema está antes, en una dificultad ya de base para poner libido en el mundo exterior? Una falla en ese primer movimiento para salir del narcisismo primario. Exacto. Y también lo conectaron con la hipocondría. Esa preocupación excesiva por el propio cuerpo la interpretaron como un estancamiento de la libido yoica en algún órgano.
más cerca de las neurosis narcisistas, la psicosis, que de las neurosis de transferencia, como la histeria o las obsesiones, donde el conflicto tiene más que ver con la libido puesta en los objetos. Mencionaste antes la elección de objeto. ¿Qué tipos distinguía Freud en este texto según lo que comentaron en la clase? Principalmente dos tipos: la elección anaclítica, que también se llama por apuntalamiento, y la elección narcisista. La anaclítica se basa en las figuras que nos cuidaron de chicos, la madre que nos alimentó, el padre que nos protegió. Elegimos a personas que, de alguna manera, nos recuerdan a esas figuras fundamentales. Se supone que el amor más maduro viene de acá. ¿Y la narcisista? Esa se basa en uno mismo. Amar a alguien que es, como soy yo ahora, como fui en el pasado, como me gustaría ser, o incluso amar a alguien que fue parte de mí, como un hijo. La clase volvió a mencionar cómo, desde esta teoría de 1914, Freud veía la elección homosexual como un ejemplo de este tipo narcisista, y remarcaron que el dolor y el encierro en uno mismo, después de perder un objeto elegido de forma narcisista, suelen ser más fuertes y difíciles de superar. He entendido. Si el narcisismo primario es el punto de partida, ¿para dónde va esa energía? ¿Cuáles son sus destinos, digamos? La discusión en la clase resumió 3 destinos principales según Freud. Primero, y es fundamental, salir a investir objetos en el mundo. Poner esa energía en personas, en actividades. Es la base de nuestras relaciones. Segundo, una parte de esa libido narcisista original se transforma y forma el ideal del yo. O sea, creamos adentro nuestro una imagen de cómo nos gustaría ser, un modelo a seguir, que es como el heredero de esa perfección narcisista que perdimos de la infancia. Ah, ok. Y tercero, este ideal del yo pasa a regular nuestro sentimiento de sí, lo que llamamos autoestima. Nos sentimos bien o mal según sintamos que nos acercamos o nos alejamos de ese ideal que tenemos. O sea que el ideal del yo es como un precursor del superyo, y nace de ese amor propio original. Exactamente. El ideal del yo y la conciencia moral, esa parte que nos vigila y nos juzga, son como los cimientos sobre los que después se va a construir el superyo. Se destacó en la clase cómo los padres, la cultura, la sociedad van moldeando ese ideal, y su función es clave en la represión, decidir qué deseos no son aceptables y hasta en la censura que opera en los sueños. Hay una cita que lo resume bien, que mencionaron en la grabación. El desarrollo del yo consiste en un distanciamiento respecto del narcisismo primario y engendra una intensa aspiración a recobrarlo. Y ese intento de recuperarlo pasa por cumplir con lo que manda el ideal del yo. La clase también hizo una diferencia entre sublimación e idealización. Suenan parecido, pero parece que no son lo mismo. Desvía hacia una meta que no es sexual, pero que la sociedad valora, el arte, la ciencia, qué sé yo. Cambia el objeto y cambia la meta. No es algo que uno decida hacer, y se supone que requiere haber pasado por el Edipo. El ejemplo clásico que dieron fue el interés de los chicos por las heces, que se transforma en ganas de jugar con plastilina o pintar. ¿Ya? La idealización, en cambio, es un proceso que tiene que ver con el objeto. Lo agrandamos, lo vemos como perfecto. Puede ser un objeto de afuera, alguien a quien admiramos mucho, o nuestro propio yo. Está más conectada con el narcisismo y con el ideal del yo. Bien, para ir cerrando ya, recapitulemos un poco los términos clave que se definieron en la clase, tal como los usaba Freud en ese momento. Libido, energía sexual; interés, energía de autoconservación; narcisismo primario, el yo como primer objeto de amor; narcisismo secundario, la libido que vuelve al yo. Y sobre este último, la clase insistió mucho en diferenciar el retorno que es patológico, como en la psicosis, de la coexistencia normal del libido en el yo y en los objetos, que es lo que nos da la autoestima, ¿no? Incluso se mencionó al pasar cómo autores que vinieron después, como Kohut, ayudaron a ver el narcisismo como algo más normal y necesario para vivir. Entonces, ¿cuál es el panorama general que nos deja este texto de 1914? Nos deja ver a un Freud en plena ebullición teórica, ¿no? El narcisismo deja de ser solo una perversión para convertirse en una fase crucial del desarrollo, un componente esencial de cómo nos armamos psíquicamente.
la base de la autoestima, de cómo formamos nuestros ideales, y un factor súper importante en cómo elegimos a quién amar. Es un concepto que complejiza muchísimo su visión del ser humano. Perfecto. Bueno, hagamos un resumen final para que nos quede claro. Hemos viajado a través de esta clase grabada, ¿no? Primero, exploramos esa mirada freudiana sobre el Edipo femenino. Toda esa trama compleja de envidia del pene, el cambio de objeto de amor de la madre al padre y una formación particular del superyo. Después, nos metimos de lleno en la introducción del narcisismo. Un concepto que realmente cambió el rumbo del psicoanálisis. Distinguimos sus tipos, ¿no? Primario, secundario. Vimos cómo influye en cómo elegimos pareja, anaclítica o narcisista. Y su relación con instancias como el ideal del yo y con mecanismos como la sublimación o la idealización. Sí, y es clave recordar, como seguro se insistió en esa clase, que estamos hablando de formulaciones de un momento histórico muy específico. Son piezas fundamentales para entender la historia del psicoanálisis. Pero hoy, la comprensión de estos temas es mucho más rica, ¿no? Integra muchos más factores, culturales, sociales, relacionales. Lo valioso que Freud empieza a ver acá, y que se notaba en la discusión de la clase, es poner sobre la mesa la importancia radical que tienen las primeras relaciones, las identificaciones, y cómo ese amor a uno mismo y el amor a los otros se mezclan, se entrelazan y a veces chocan. Y justamente para cerrar, y pensando quizá en los comentarios que surgieron en esa misma clase, una reflexión final. Si pensamos en todos los cambios culturales de hoy, en cómo vemos ahora las diferencias o similitudes entre géneros desde chiquitos, ¿cómo nos resuenan estas ideas de Freud sobre Edipo, género, narcisismo? Hmm. ¿Hay cosas que todavía nos dicen algo, que nos ayudan a pensar la identidad, las relaciones? ¿O nos parecen ya, no sé, piezas de museo? Quizá la pregunta que queda picando es, ¿cómo nos ayuda, o quizá nos estorba, esta herencia freudiana para entender esa tensión tan humana y tan actual entre cuidarnos a nosotros mismos, nuestras necesidades, y al mismo tiempo poder amar y conectar de verdad con los demás?